no tenía bien claro. Estamos en comunicación con el abogado Alfredo Enrique Cronaueter, que él Miembro siempre nos dice que le del- digamos Quique, ¿verdad? Porque cada Sí. vez es más difícil. Está bien, Quique nomás soy. Cada Quique. vez es más difícil porque si nosotros nos ponemos a escuchar la audiencia de ayer pública del jurado, profesor, pues tenemos que decirle. Sí. Porque en No, realidad, por qué favor, bueno profesor, estuvo, no. doctor, en serio. Y conste que yo por lisonjero no me destaco, si no, no sé dónde hubiera estado ya, ¿verdad? Entonces, Gracias, muy buenas tardes, Marcos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? bien, doctor. ¿Sabe que Y tengo Lucas una también, preocupación? Buenas tardes, doctor. Tengo una Buenas preocupación desde que escuché ayer tu posición con relación a los 180 días, que yo comparto plenamente porque es por el imperio de la ley. 180 días hábiles se extingue. Esa es la obligación que tiene el jurado para terminar con el proceso. Uno. Sí. Dos años tiene el jurado desde que ocurrió el hecho, dice, en cuanto a la Sí. prescripción. ¿Y cómo hacemos con el tema de Ana Girala, doctor? Espera un poquito. En el tema Ana Girala se rige por la nueva ley. Sí, se rige por la nueva ley y prescribe en 2 años. En 2 años dentro del proceso que se forma aquí. No, dice la ley desde que ocurrió el hecho, dice. La norma. Al menos el criterio que... No, pero el hecho En se todo refiere momento al hecho que motiva explicaron. el Sí. enjuiciamiento. ¿Me Sí, explico? sí, el o hecho sea, que- no es el... Porque yo sí vengo después de 5 años a denunciar algo que ocurrió en una causal de mal desempeño, obviamente que estamos hablando de una prescripción. Por eso que la figura que utiliza es la prescripción. Ujú. O sea, ¿Y cómo tomaríamos entonces el hecho, desde el hecho que se le condene, por ejemplo? No. En este caso se le enjuició por comisión de hechos punibles y por mal desempeño de funciones. Está bien. En el contexto de una intervención que se dio. Sí, ¿y eso pasó en qué fecha? Pasó en este año Marzo, ya. marzo. Marzo del 2022, ¿verdad? Sí, Para pero- entender nomás. Claro, pero Marzo. el inicio, ahí vamos a utilizar la famosa expresión de la noticia crimen. Sí, La noticia del hecho se da con motivo de la intervención del agente fiscal Osmar Legal. no, Y él- está bien. Ahí ocurre en marzo del 2022. Noticia criminal, Sí. tenemos eso. Sí. Pero en marzo del 2024 prescribe entonces, doctor. Porque en marzo de 2017 estamos en el 2023 recién. Y 23 este Claro. año fue. Bueno, marzo del 2025, Sí, en sí, 2 sí, años. sí. Pero por mal desempeño de funciones. Ya. No por comisión de delito. La comisión de delito se suspende. Yo quiero que entienda bien. Acá el proceso debe culminar a más tardar dentro de los 2 años, pero con respecto al mal desempeño de funciones, Ujú. el trámite va hasta el llamamiento de auto para sentencia cuando conjuntamente se Correcto. procesa a un magistrado por ambas causales, Correcto. por comisión de delito y mal desempeño. Y Cor- vos tenés que cumplir entre los 2 años ese procedimiento. Correcto, llamamiento de auto para sentencia. desde el punto de vista del jurado, pero yo no creo que en 2 años quede firme la sentencia de Ana Giralda. No, pero atendeme bien. Ujú. Vos no el jurado no tiene competencia para poder sancionar por comisión de hechos punibles o de procesar por hechos punibles, porque nosotros no tenemos competencia, no tenemos jurisdicción para eso. Sí, Entonces, por correcto. eso se distingue. ¿Mm? No, correcto, pues digo nomás. Se suspende el proceso. Pero Después de 7 años puede dictarse la condena, ¿me explico? Eventualmente. Sí, Y pero- ahí nos comunica, una vez que queda firme la sentencia, comunica el órgano jurisdiccional penal que ya la sentencia está firme y entonces el jurado ahí tiene que proceder a dictar la sentencia de remoción por comisión de hechos punibles. claro, pero yo entiendo eso que se suspende, pero ¿en base a qué artículo de esa ley, del nueva ley del jurado se suspende eso, doctor? Porque no habla pues ni de Está- suspensión ni de interrupción. No, habla del llamamiento de autos. Está van a encontrar ahí en el artículo, o sea, queda suspendida la resulta del proceso. O sea, el plazo
queda suspendida la resulta del llamamiento auto para sentencia. Bueno, ese artículo engloba ya la prescripción entonces. Claro, Ya, porque ya. porque en realidad no es la prescripción es la falta de acción del órgano que debe impulsar y continuar y dictar una resolución por causas absolutamente imputables al órgano, pero acá son causas que no son imputables y la ley determinó que se suspende el cómputo, pero no el cómputo, se suspende el proceso una vez que se dicte el llamamiento de auto para sentencia. Bueno, ahí me quedo tranquilo, o sea, ahí construiste la norma, ¿verdad? Porque claro, en realidad, si vamos a comparar con el 103 y 104, ahí está No. definitivamente escrito en el Código Penal, ¿verdad? 103, claro, y suspensión, esto no es un 104, procedimiento, interrupción. claro, entiendo perfectamente. Sí, o sea, ahí al ser construida la norma que vos estás haciendo, ahí estamos bien. O sea, ahí yo dije, bueno, porque ya me estaba preocupando. Y otro tema, otro de los temazos ayer, Sí. el tema de la revisión. Uh-huh. Escuché atentamente lo del doctor Ramírez Candia y dije, esto realmente se está abriendo algo que realmente es algo novedoso en todo nuestro sistema jurídico. Esto puede llegar incluso a la corte también con temas jurisdiccionales. Y después vos le empezaste a dar cuerpo a este pedido del doctor Ramírez Candia. ¿En base a qué artículo de la Constitución hablaste al comienzo, doctor? El artículo 17 de la Constitución habla en un término bastante amplio porque no limita solamente al proceso penal. Uh-huh. Si bien dice de los derechos procesales, empieza diciendo en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción. Uh-huh. Y toda persona tiene derecho, 3, que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, Uh-huh. ni que se le juzgue por tribunales especiales. Uh-huh. Por lo tanto, el juicio previo debe cumplir una secuencia procesal, pero el cuarto dice que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. Y ahí te completa la norma. Uh-huh. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos en la ley procesal. Uh-huh. Y ahí el doctor Ramírez Candia habló del recurso extraordinario de revisión que prevé el Código Procesal Penal. Uh-huh. Y yo fui un poquito más porque dije, independientemente suprimamos la figura de la revisión que está en el Código Procesal Penal, porque en realidad ninguna parte te dice que tiene que ser un recurso, Sí. sino que es un proceso en el que se puede reabrir por esta causal cuando va a haber una resolución o revisión que sea en favor del condenado. Uh-huh. Y en ese sentido, yo invoqué el artículo 45 que dice de los derechos y garantías no enunciados. ¿Qué significa esto? La falta de enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. Uh-huh. E insistí en la última parte de este artículo 45 que dice: la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía. ¿Y qué dice el artículo 17? Derechos procesales. Sí. Entonces, si yo mañana digo y hago una interpretación aislada del 17 inciso cuarto, diría, bueno, pero falta la ley que el jurado expresamente le autorice a actuar como órgano de revisión de sentencias emitidas por el mismo órgano. Sí, pero la falta de ley reglamentaria no puede ser invocada para menoscabar un derecho procesal, reitero, derecho que está consagrado de manera expresa en el artículo 17. Y a eso suma también el 16 de la Constitución, que habla de que toda persona tiene derecho a ser juzgada por jueces competentes, independientes e imparciales. ¿Qué es lo que se cuestionó acá? La imparcialidad de uno de los integrantes del jurado. Y el doctor Ramírez Candia fue muy claro, por eso yo le felicité en ese sentido en cuanto a la trascendencia de su argumentación, porque nosotros lo que hicimos es el análisis de admisibilidad. Ayer se admitió la revisión de la sentencia del caso López Loman, y ahora en la próxima sesión lo que tenemos que analizar es si procede el recurso.
o la revisión. Yo le llamo recurso porque tengo la familiaridad con el proceso penal. Claro. Pero también dijiste que ni siquiera hay que llamarle recurso. Es una norma establecida en la Carta Magna. Constitución, claro. Y hay una cuestión importante que él dijo. Él diría que es intrascendente hacer una revisión cuando el voto hubiese sido unánime o descontando un voto lo mismo, habría la mayoría que requiere la ley especial del jurado. El problema es que él decía que como fue la decisión muy ajustada por 5 votos y si se cuestiona la imparcialidad por hechos posteriormente conocidos por los demás integrantes, bueno, eso podría generar un cambio en el resultado final y si eso va a ser a favor, obviamente que amerita el estudio de la revisión. Yo agregué además que nosotros tuvimos hace poco y hay una sesión del Pleno del Jurado antes de que yo asuma, de que reconocía plenamente y aceptaba la responsabilidad del jurado por el caso Nissen. Sí. Y precisamente el caso Nissen lo que cuestiona es la falta de imparcialidad subjetiva. Subjetiva, porque hay 2 tipos de imparcialidades. La imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva. La imparcialidad objetiva que dice el fallo Nissen contra el Estado paraguayo dice, se cumplió perfectamente el proceso, cumplió regularmente con las instancias, dice. Es decir, cumplió, pero, dice, el problema es que existía un conflicto de intereses entre por lo menos 2 integrantes. Entonces el problema no es con la objetividad del proceso en sí, porque vos podés mirar la cronología del proceso y cumplió con todas las etapas, con todos los requisitos formales, pero en lo sustancial el problema es que hay una subjetividad en cuanto a la emisión del fallo de uno de los integrantes. Entonces, ¿por qué se anuló esa sentencia? No que se anuló, se declaró inaplicable en el ordenamiento jurídico interamericano, diciendo de que esa sentencia se pudo haber dictado formalmente, pero en lo sustancial violó el principio de juez imparcial. Y como consecuencia de esa violación, también se violó el principio que tenía el afectado a un recurso idóneo y cuestionó los recursos previstos por la ley del jurado, que son los mismos que tiene la ley especial de actual, que es la reposición y la aclaratoria. Y cuestionó también el tratamiento que se le da a la acción de inconstitucionalidad contra sentencias del jurado. Entonces yo dije, si la propia Corte Interamericana ya nos señaló el camino y nosotros nos comprometimos, no solamente como Estado, sino como el órgano afectado, el jurado de enjuiciamiento, a cumplir cabalmente las recomendaciones de la Corte Interamericana, con mayor razón nosotros tenemos que cuidar este tema del principio de imparcialidad y el derecho a un recurso genuino, porque el afectado hoy, por la situación ya que conocemos, el fallecimiento del afectado, esta persona no puede hoy reclamar, pero eso no significa que nosotros no podamos enmendar, porque como dice la Corte Interamericana, la acción de inconstitucionalidad es insuficiente y ojo, hoy la acción de inconstitucionalidad no sé si va a tener un tratamiento porque se produjo el fallecimiento del afectado. Entonces, en ese contexto, yo acompañé la postura del ministro Ramírez Candia, que la única forma de enmendar es la revisión y también para precautelar las eventuales consecuencias de responsabilidad del Estado paraguayo ante un reclamo que se puede hacer precisamente por un caso que no es exactamente igual, pero tiene similitud con el caso Nissen. Doctor, y la consulta que me nace a partir de todo esto que nos estabas explicando es ¿qué se puede resolver en esa revisión? O sea, ¿cuál sería el término de lo que pueda llegar a resolver el jurado? ¿Puede revocar su propia decisión o en qué términos tendríamos que hablar? No, en realidad se puede dictar se puede declarar improcedente, pueden decir los miembros no, para nosotros no hay motivo para que se declare procedente esta revisión. O la otra es declarar procedente y en ese sentido se anula porque se requieren 5 votos coincidentes y como se va a analizar la situación de uno de los que emitieron el fallo, si se suprime eso, obviamente quedan 4 votos. Me van a decir seguramente, ¿y de dónde sacar el procedimiento?
y se puede aplicar el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de revisión del Código Procesal Penal, sí, pero nuestra ley del jurado solo remite eso a la idea o a la figura del Código Procesal Civil, y el Código Procesal Civil no tiene prevista la figura de la revisión en cuanto al trámite. Y entonces yo le respondo a esa interrogante con el artículo 13 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el artículo 13 del Código Procesal Penal? Principio de generalidad. Los principios y derechos reconocidos en este código y que están desde el artículo 1 al 12 serán aplicables en todo procedimiento extrapenal del cual pudiera surgir una sanción de naturaleza penal o una medida privativa de libertad. ¿Y qué dice entonces entre esos primeros 13 artículos? Que el principio de generalidad es el que regula el artículo 13, vamos al artículo 10, que habla de interpretación. Y bajamos al segundo párrafo que dice las normas procesales que coarten la libertad, la analogía, la interpretación extensiva, estarán prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. Por lo tanto, esta es una circunstancia perfectamente aplicable. Con lo cual yo no estoy diciendo que yo ya estoy adelantando mi voto, sino Claro, que simplemente claro. ese sería el argumento, Claro. ese sería el argumento para discutir el tema de cómo se puede tramitar y resolver en consecuencia. Pero cuando hay un juez que básicamente no tiene la competencia porque no tiene la imparcialidad y ese juez dicta una resolución, se comprueba eso que se está diciendo, la resolución es nula también, doctor. Claro. Yo creo que sí, O sea, que puede darse la nulidad. Se que puede darse la nulidad. El elemento que tenemos que ver es cómo vamos a construir eso. Por eso Claro. Porque vos tenés que decir, se violó el principio de universalidad, y la pregunta que te harían es cómo se acredita eso. Uh-huh. Y eso es un tema que hay que discutir. Ahora tenemos un pequeño inconveniente porque, por lo menos por los medios, estuve leyendo de que parece que el ministro César Riz, el presidente de la Corte, pidió permiso y va a ser reemplazado por el doctor César Garay Zucolilla. Por lo tanto, yo creo que él va a prestar juramento y bueno, veremos entonces si no hay una posposición de vuelta, porque él va a tener que interiorizarse de esto. Sí, yo creo que él generalmente, por lo que solemos ver su actuación en la Corte, él siempre quiere interiorizarse de todo y se toma un tiempito para poder. Sí. Pero definitivamente, en realidad, yo no sé si se va a resolver, pero como bien lo dijo también César, dice el próximo martes, ¿verdad? El próximo martes. Sí, el próximo martes. Lo que vamos a resolver acá es si procede o no, ¿verdad? Y eso no hace falta tampoco estudiar ni el fondo de la cuestión, ¿verdad? Y además se trata de votos. Y yo creo que todos acompañaron por el gesto corporal, la forma de aceptar, pues se nota, ¿verdad? Se va notando que sí, ellos quieren sacarse por lo menos esta mochila bastante pesada del caso López Lohmann de encima, ¿verdad? Y además yo quiero agregar algo que me parece oportuno. Yo en ningún momento cuestiono el contenido de la sentencia. ¿Me explico? Sí, yo lo que se cuestionó en el fallo de Nissen, y que es aplicable y que utilicé como argumento central en lo sustancial, es quiénes emitieron el voto. Sí. Claro. Entonces, por eso yo te dije, y disculpame que te interrumpa, por eso te hablaba de la nulidad, porque como yo seguí bien y vos estabas haciendo un parangón, es muy parecida pues la situación. Claro. Porque vos dijiste, yo ni siquiera el fondo de la cuestión voy a tratar acá. ¿Por qué? Porque le saco la responsabilidad a estas personas que votaron, dijiste. Porque hay un solo, en principio, que parece ser que no tiene toda la competencia y toda la imparcialidad de un juez. Así fue. Y ese es el argumento que señaló en la sesión, no de ayer, en la sesión de hace 10 días, de este martes pasado, en 8, él dijo el ministro Ramírez Candia, porque él dijo, así como se hizo la auditoría o el informe de la dirección jurídica, ese informe tiene que motivar una decisión, no puede quedar como un informe y queda ahí. Uh-huh. Y a mí me parece muy plausible lo que hace el ministro Ramírez Candia. ¿Saben por qué? Ustedes no se imaginan lo difícil que es en un órgano del Poder Judicial que por naturaleza es
conservador para que el ministro haya abierto un principio muy importante y una figura de aplicación directa de la Constitución. Yo eso rescato en el doctor Manuel Ramírez y valoro de sobremanera porque sé que hay que tener para eso mucha valentía, sobre todo cuando él está en un modelo en el que es mucho más fácil decir, bueno, son hechos consumados y ya no hay más nada que hacer. No se trata de cuarta instancia, doctor. No es una cuarta, es la revisión del mismo órgano. Y ojo, siempre que existan hechos posteriores que vos justifiques que desconocías al momento del dictado de la sentencia. Claro. Por eso que el Código Procesal Penal te establece, por ejemplo, cuando vos puedes plantear un recurso extraordinario de revisión, cuando hay cambio de jurisprudencia, por ejemplo. Pero otro caso dice cuando se haya comprobado que se han violado principios que hacen a la valoración de la prueba, o que la prueba está contaminada, o que la valoración que hizo el juzgador está afectado por principios relacionados a al principio de imparcialidad, o sea, se violó el principio de imparcialidad o independencia. Pero ojo. Entonces, que estoy leyendo el 16 y el 16 no solo enmarca este hecho o este cambio de paradigmas en el proceso penal. Cuidado que si el juez no fue competente al dictar sentencia, al momento de dictar sentencia, la compuerta se puede abrir también en el proceso civil o laboral, doctor. Yo creo que sí. Yo creo que hoy estamos frente a un modelo en el que lo convencional y sobre todo las últimas sanciones que recibió el Estado paraguayo exigen que sea muy cauteloso y sobre todo muy escrupuloso en el tratamiento de las normas, y que obviamente esto reivindica el principio de idoneidad, que es lo que tanto pretende el modelo republicano de enjuiciamiento. Excelente. Eso sería ya incluso resarcir eventualmente si hubo un... Eso ya va a depender, Yo lo que quiero es actuar como una persona responsable, en el sentido de que si hay motivo para estudiar, se estudia, que es lo que se hizo ayer, la admisibilidad, y luego vamos a analizar la procedencia. Y en el ámbito de la procedencia, la consecuencia finalmente es la que va a determinar si corresponde o no. Yo por lo menos creo que si se hace una corrección a tiempo, uno demuestra con eso su adscripción a los principios de la buena fe, y yo creo que cuando uno obra de buena fe, no puede responder con algún tipo de reclamo posterior. Categórico. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Cuando gusten, un placer. Gracias, buen resto de jornada y saludo a la audiencia. Chao. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. El profesor, abogado Alfredo Enrique. Corona, Quique. bueno.